Buenos días, chicos. Chicos, muy buenos días. Muy buenos días con todos, muchachos. Muy buenos días. Prendan sus cámaras, por favor. Prendan sus cámaras, chicos. Deja ahí, porfa. Bien. Mira tu material, por favor. Toca concurrencia de vocales, verifícalo. Ven. Deja ahí. Bien. Bien. Prendan sus cámaras, apaguen sus audios, por favor, para poder empezar, ¿ya? Ya son 8:01. Empezamos, chicos, ¿ya? Mira, nosotros en la clase pasada, las clases anteriores, habíamos dicho que nosotros nos podíamos comunicar de diferentes formas, podíamos comunicarnos de diferentes maneras, pero la forma más habitual, más frecuente de comunicarnos era mediante el empleo de la palabra. Nosotros trabajábamos en función fundamentalmente a la comunicación oral, ¿correcto? Mira acá, observa acá, por favor. Observa acá. Nosotros nos comunicamos fundamentalmente mediante el empleo de la palabra. La palabra es un signo que sirve para relacionar el significado con el significante. La palabra puede ser oral, o puede ser escrita. La palabra puede ser oral o puede ser escrita. Se llama palabra oral cuando nosotros articulamos el sonido, cuando emitimos sonido. Y se llama palabra escrita cuando nosotros la graficamos. Cuando yo estoy hablando es palabra oral, cuando yo estoy graficando es palabra escrita. ¿De acuerdo? El tema de hoy empieza con las partes de la palabra. La palabra se divide en elementos menores llamados sílabas. La sílaba es la parte inmediatamente menor de la palabra y se le puede reconocer porque siempre será expresada mediante un solo golpe de voz. La sílaba siempre va a ser expresada mediante un solo golpe de voz. Col, un golpe de voz, una sílaba. Techo, dos golpes de voz, dos sílabas. Carpeta, tres golpes de voz, tres sílabas. Constitucionalmente, constitucionalmente, siete golpes de voz, siete sílabas. La sílaba es la parte menor de la palabra y se le puede reconocer porque siempre será expresada mediante un solo golpe de voz. La sílaba tiene varias clasificaciones. La sílaba puede ser libre si termina en vocal, trabada si termina en consonante. Pero la que a nosotros nos interesa es esta clasificación de acá. La sílaba puede ser tónica o puede ser atónica. A la sílaba tónica
A la sílaba tónica se le llama también acento y a la sílaba atónica se le llama también átona. La sílaba tónica o acento es aquella que recibe sobre sí la mayor fuerza de voz de la palabra. Y la sílaba átona es aquella que no tiene ningún tipo de pronunciación especial. O sea, yo digo, por ejemplo, alum, no, lum, sílaba tónica, las demás átonas. Digo, sílaba tónica. Digo, sílaba átona. Sí, sílaba tónica. Sílabas átonas. La sílaba tónica o acento es aquella que recibe sobre sí la mayor fuerza de voz de la palabra. Donde está la sílaba tónica, la palabra aparentemente se corta y decae en su pronunciación. Ubicada la sílaba tónica, las demás son sílabas átonas. ¿De acuerdo? Ahora, la sílaba se divide en elementos todavía menores, a las cuales se les va a dar el nombre de letras. Se divide en partes menores, a las cuales se les llama letra. La letra es todo aquel signo o símbolo empleado por la persona para representar a un sonido. Las letras pueden ser de dos clases o tipos. La letra puede ser consonante o puede ser vocal. La consonante es la letra impropia. ¿Por qué impropia? Porque no tiene capacidad para representar su propio sonido. La vocal es la letra propia. ¿Por qué propia? Porque representa su propio sonido. ¿De acuerdo? Profe, no entiendo muy bien esa parte. Bacán, mira acá. Yo digo, por ejemplo, Perú. Perú tiene 4 letras. La primera letra, ¿cómo se llama? P. Para representar su sonido, requiere la presencia de un elemento auxiliar. Eso es una consonante. Consonante con sonido. No representa su propio sonido. Para representar su sonido requiere la presencia de elementos auxiliares llamados vocales. ¿Cómo se llama esta letra? E. Fíjate, representa su propio sonido. Eso es una vocal. Vocales representan su sonido, son propias. Consonantes no representan su sonido, son impropias. ¿De acuerdo? Ahora, las vocales, a su vez, pueden ser de dos clases o tipos. Pueden ser fuertes o llamadas también abiertas, o pueden ser débiles llamadas también cerradas. Las vocales fuertes o abiertas, ¿cuántas son? 3. Las fuertes o abiertas son 3. A, E, O. Las débiles o cerradas son 2. I, U. Fuertes o abiertas, A, E, O. Débiles o cerradas, I, U. Entonces, esto es poco más o menos la estructura sonora de la palabra. La palabra, signo que asocia, que relaciona lo que quiero decir con la forma como lo voy a decir. Relaciona el significado con el significado. ¿De acuerdo?
relaciona la imagen mental con el sonido que lo representa. Yo pienso en un animal, ¿de acuerdo? Significado, perro, significante. ¿De acuerdo? La palabra puede ser oral, cuando se expresa mediante articulaciones, o escrita, cuando se da mediante representaciones gráficas. La palabra se divide en partes menores llamadas sílabas. La sílaba es la parte menor de la palabra y se le puede reconocer porque siempre será expresada mediante un solo golpe de voz. Sol, un golpe de voz. Luna, dos golpes de voz. Dicloro, difenil, tricloro, ditano, 12 golpes de voz, 12 sílabas. Perú, 2 sílabas. Esternocleidomastoide, o 9 golpes de voz, 9 sílabas. Entonces, sílaba, parte menor de la palabra, y se le puede reconocer porque siempre será expresada mediante un solo golpe de voz. La sílaba puede ser tónica o átona. La tónica recibe la mayor fuerza de voz. La átona no tiene ningún tipo de pronunciación especial. La finalidad de la átona es acompañar a la sílaba tónica en la formación de nuevas palabras. Según la ubicación de su sílaba tónica, las palabras pueden ser de 4 tipos. La sílaba tónica puede ser la última, penúltima, antepenúltimo, tras antepenúltimo. Última, aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Se tildan, agudas, si terminan en NS vocal, graves, no N, no S, no vocal. Esdrújulas y sobresdrújulas, todas sí. Pero eso es otro tema, eso es tildación. ¿De acuerdo? La sílaba se divide en partes menores llamadas letras. ¿Qué cosa es una letra? Es todo aquel signo o símbolo que utiliza la persona para representar un sonido. Las letras pueden ser consonantes o vocales. Las vocales fuertes o abiertas, A, E, O, débiles o cerradas, I, U. ¿De acuerdo? O sea, por ahí va la estructura. Vamos a ver la concurrencia de vocales. Vamos a revisar la concurrencia de vocales. Mira, por favor, tu material. Mira, por favor, tu material. Lenguaje, concurrencia de vocales. Observa, por favor, lenguaje, concurrencia de vocales. Lee, por favor, los contenidos. Muy bien. Veamos acá, ¿ya? A ver, veamos acá. A ver, tienes la sílaba. Si puedes, no te olvides. Si ya lo tienes impreso, lo subrayas. Si no, en tu mismo material lo resaltas, ¿ya? A ver. El lenguaje es el segundo tema, el segundo temario. Empieza con la sílaba, subrayas por favor, me dicen, hay que hacer dos deslindes, sílaba fonológica y sílaba ortográfica. Sílaba fonológica, me dicen, es la unidad mínima de pronunciación. Si quieres puedes subrayar, unidad mínima de pronunciación. Mientras que la sílaba ortográfica es la que se representa en la escritura. ¿De acuerdo? La sílaba presenta una estructura
núcleo, que es la vocal, y los márgenes silábicos, que son las consonantes. Sílaba libre termina en vocal, sílaba trabada termina en consonante. ¿De acuerdo? Hasta allí la parte general. Luego tenemos sílaba tónica y tenemos sílaba atónica. Sílaba tónica, mayor fuerza de voz; sílaba átona, no tiene intensidad especial en su pronunciación. ¿De acuerdo? Esa es la parte general. Correcto, eso es lo que tenemos en la pizarra, estructura de la palabra. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la secuencia o concurrencia de vocales. ¿Qué cosa es una secuencia? ¿Qué cosa es una concurrencia? ¿A qué llamamos secuencia? ¿A qué llamamos concurrencia? Mira, una secuencia, una concurrencia es una sucesión. La concurrencia de vocales es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar dos o más sonidos de vocales sucesivamente colocados en el interior de una misma palabra. Presentar y pronunciar, o sea, no basta solo presentar, no basta solo pronunciarlo, deben estar los dos. Presentar y pronunciar dos sonidos de vocales sucesivamente colocados en el interior de una misma palabra. La concurrencia de vocales presenta tres casos. La concurrencia de vocales presenta tres casos. Diptongo, triptongo, y ya. Diptongo, triptongo y ya. Diptongo, triptongo y ya. Mira, dip es dos. Dip es dos. El diptongo es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar dos sonidos de vocales en una misma sílaba. Dos sonidos de vocales en una misma sílaba. ¿De acuerdo? Triptongo, trip es tres. Triptongo, tres sonidos de vocales en una misma sílaba. Diptongo dos, triptongo tres. ¿De acuerdo? Hiato, hiato significa separación. En el hiato, dos vocales sucesivas forman cada una su propia sílaba. Es decir, se leen cada una de manera independiente. Mari, A. Tare, A. Cada vocal forma su propia sílaba. Dos vocales, diptongo; tres vocales, triptongo; vocales separadas, ya. Diptongo, triptongo, ya. Diptongo, dos vocales en una sílaba; triptongo, tres vocales en una sílaba; hiato, cada vocal formará su propia sílaba. Diptongo, triptongo y ya. Veamos acá. ¿Qué cosa es el diptongo? Diptos. El diptongo es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar dos sonidos de vocales en una misma sílaba. Dos vocales en una misma sílaba forman diptongo. El diptongo presenta tres clases. El diptongo presenta tres clases. El diptongo presenta tres clases. ¿Cuáles son? Diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo. Diptongo creciente, decreciente y homogéneo. Creciente, decreciente y homogéneo. Crecer es ir de menos a más, de menor a mayor. Es ir
de una vocal débil a una vocal fuerte. Eso es crecer, es ir de débil a fuerte. La condición, ¿cuál es? Que la vocal débil no debe llevar tilde. Si la débil lleva tilde, ya no sería diptongo, sería ya. La fuerte puede llevarlo, miércoles, murciélago, pero la débil no. Si la débil lleva tilde, panadería, ya no es diptongo, es ya. ¿De acuerdo? Es la unión de una débil con una fuerte. Yo hablo de, por ejemplo, tiara. Tiara es un conjunto de cerdos. Lo digo acá, tiara. Yo tengo una débil y una fuerte, donde la vocal débil no lleva tilde. Entonces, esto de aquí es un diptongo. ¿De acuerdo? Decreciente al revés. Es de una fuerte a una débil. La condición es la misma. Es decir, la vocal débil no debe llevar tilde. La débil no debe llevar tilde. Yo hablo de el aire está frío este amanecer. Aire, una fuerte y una débil, donde la débil no lleva tilde. Si la débil no lleva tilde, esto de acá forma un diptongo. ¿De acuerdo? Y el homogéneo, en el homogéneo yo tengo dos vocales débiles, ¿de acuerdo? Pero dos vocales débiles diferentes. Dos vocales débiles diferentes, con tilde o sin tilde, siempre van a formar diptongo. Dos débiles diferentes, con tilde o sin tilde, siempre forman diptongo. Piura, por ejemplo. Piura. Dos vocales débiles diferentes, con tilde o sin tilde, siempre van a formar diptongo. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, diptongo, dos sonidos de vocales en una misma sílaba. Dos sonidos de vocales en una sílaba siempre van a formar diptongo. Siempre forman diptongo. Obligatoria. ¿De acuerdo? Siempre van a formar diptongo. Veamos acá. Lee, por favor, diptongo. Llamados también grupos homosilábicos. Establecen secuencias. Ahí está. Acá eso me interesa. Secuencia de dos vocales dentro de una misma sílaba. Secuencia de dos vocales dentro de una misma sílaba. Luego tiene la constitución, una abierta, una cerrada, una abierta, dos cerradas diferentes. ¿De acuerdo? Acá también me interesa 14 combinaciones diferentes. Son tres clases. 6 crecientes, 6 decrecientes, 2 homogéneos. 14 combinaciones. Allí tienes las combinaciones. Tener cuidado con el OU. El OU, Sousa, es una palabra castellanizada del español y BOU es la única palabra del español castizo que tiene esa combinación. Finalmente me aclaran, la H no impide la formación de diptongos. ¿De acuerdo? La H no impide la formación de diptongos. ¿Correcto? Por un lado. Segundo, tenemos triptongo. ¿Qué cosa es el triptongo? Si dip es 2, trip es 3. El triptongo es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar 3 sonidos de vocales en una misma sílaba. 3 sonidos de vocales en un solo golpe de voz. Acá la estructura es constante. Yo voy a encontrar una vocal fuerte, A, E, O, entre dos vocales débiles, donde la vocal fuerte es tónica, y las débiles
son A. Esa es la constante de un triptón. Va a viajar a, me dicen, Guaura. Y tenemos acá la separación en sílabas. Uau, ora. U, a, u, ora. Y mira acá. Yo tengo una fuerte entre dos débiles. Ojo, las débiles no llevan tilde, por lo tanto la fuerte es tónica. La fuerte es tónica, las débiles no llevan tilde, las débiles son actas. ¿De acuerdo? Esta es la estructura constante del triptongo. Entonces yo tengo acá una vocal fuerte entre dos débiles, ¿de acuerdo? Donde las débiles no llevan tilde. Eso es un triptongo. Diptongo, diptongo 2, triptongo 3. Diptongo 2, triptongo 3. Diptongo, dos vocales en una sílaba. Triptongo, tres vocales en una sílaba. ¿De acuerdo? Revisemos el triptongo. Me dicen combinación de tres vocales en la misma sílaba. Una abierta entre dos cerradas. Entre dos cerradas tenemos las combinaciones para la formación de, triptongo. Las combinaciones para la formación de triptongo. ¿Correcto? Finalmente tenemos el hiato. Hiato significa separación. El hiato es el fenómeno que no acepta que dos vocales consecutivas formen una misma sílaba, sino que hará que cada vocal forme su propia sílaba. En el hiato, cada vocal formará su propia sílaba. ¿De acuerdo? El hiato puede ser de dos clases o el hiato puede ser de dos clases o tipos. El hiato puede ser natural o simple, puede ser acentual o disolvente. El hiato puede ser natural o simple, puede ser acentual o disolvente. ¿De acuerdo? Veamos acá los casos que presentan. El hiato natural o simple está formado por dos vocales fuertes o dos vocales débiles. Mira, acá eran diferentes. Dos vocales débiles iguales. ¿De acuerdo? Repito, dos vocales fuertes. Separamos en sílabas. Re, cre, o. Dos vocales fuertes. Cada una forma su propia sílaba. O dos vocales débiles iguales. Dos débiles iguales. Yo digo, por ejemplo, anti, antiinflamatorio. Anti-in, dos débiles iguales. Inflamatorio.
do, orio. Dos débiles iguales siempre van a formar hiato. Dos débiles iguales con tilde o sin tilde siempre forman hiato. Hiato natural o simple, dos vocales fuertes o dos débiles iguales. Y el acentual es el rompimiento del diptongo. ¿Te acuerdas? Una fuerte y una débil, o una débil y una fuerte, sin tilde en la débil. ¿Por qué? Porque si la débil lleva tilde, ya no es diptongo, sino es hiato. Es un hiato acentual. Entonces yo tengo acá una débil y una fuerte, o una fuerte y una débil, pero contienen la vocal débil o cerrada. Se leen en sílabas separadas, tilde en la vocal débil o cerrada. Sílabas separadas, tilde en la vocal débil o cerrada. ¿De acuerdo? Yo digo, por ejemplo, día. Yo digo, por ejemplo, no es caimos, es caímos. Separamos en sílabas, di-a. Y de la débil, caímos. Tiene la débil. Ese es un hiato. Acá voy a encontrar hiato y acá voy a encontrar hiato. ¿De acuerdo? Entonces tenemos hiato natural o simple, dos fuertes o dos débiles iguales, hiato acentuado o disolvente, rompimiento del diptongo, una fuerte y una débil, o una débil y una fuerte, con tilde en la débil. Acá tenemos todo lo referente a la concurrencia de vocal. Esta concurrencia va a presentar casos especiales. Vamos a revisar los casos especiales. No te olvides, ¿ya? Esto, en principio, no lo memorices. ¿De acuerdo? Trabájalo con tu tabla. Esta es tu tabla. ¿De acuerdo? Hasta que te acostumbres, hasta que te aprendas a reconocerlo. Una vez que aprendas a reconocerlo, sí, ya puedes ir dejando la tabla e irte evaluando. Pero hasta entonces, trabájalo siempre consultar. ¿Correcto? Recordemos acá, concurrencia es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar dos o más sonidos de vocales sucesivamente colocados en el interior de una misma palabra. Tres casos: diptongo, triptongo, hiato. Diptongo, dos sonidos de vocales en una misma sílaba. Triptongo, tres sonidos de vocales en una sílaba. Hiato, cada vocal forma su propia sílaba. ¿Correcto? Si hasta aquí se entendió, pones puntos, si no pones slash para volver a explicar. ¿Algún slash? No, punto. Ninguno, perfecto. Muy bien. Esto, vamos definiendo algunas cositas para poder borrar, ¿ya? Pones, por favor, estábamos en gramática, pones, por favor, como título, fonética-fonología. Como título, pones fonética-fonología. Fonética, fonología. Apuntamos nota, la estructura sonora de la palabra, es la siguiente. La estructura sonora de la palabra es la siguiente. Dos puntos aparte.
Copiamos la parte de aquí. El primer cuadro, copiamos, por favor. El primer cuadro, copiamos.
conforme han ido terminando, han ido poniendo punto. Si a alguna persona todavía le falta, pone slash, sino para continuar. Punto, punto, punto. ¿Algún slash? No. Muy bien. ¿Todo está allá? Bien, mira acá. La concurrencia de vocales, presenta casos especiales. La concurrencia de vocales presenta 3 casos especiales. ¿De acuerdo? La concurrencia de vocales nos presenta 3 casos especiales. La combinación UE-UI, después de la Q, después de la G y con diéresis. Pues mira. Segundo, el de la H intervocálica. Y tercero, el de la Y, cuando suena como consonante y cuando suena como vocal. 3 casos especiales. Vamos a revisar cada uno de ellos. Antes de pasarlos a revisar, mira tu material, por favor. Hiato. Tenemos reunión de 3 vocales solo a nivel de palabra. Subrayas constituyen sílabas diferentes. Hiato simple, 2 vocales abiertas. Hiato acentual, una abierta y otra cerrada. Tilde en la débil o cerrada. ¿De acuerdo? Me dicen, la consonante H no impide la formación de hiato. La consonante H no impide la formación de hiato. ¿De acuerdo? Ponemos concurrencia de vocales. Concurrencia de vocales. Fenómeno que consiste en presentar y pronunciar fenómeno que consiste en presentar y pronunciar dos o más sonidos de vocales, sucesivas en una misma palabra. Sucesivas en una misma palabra. Punto seguido. Presenta los siguientes casos. Presenta los siguientes casos. 2 puntos aparte. Mira tu material. Siguiente página, separación en sílabas. Hay que tener en cuenta
Subrayas diptongos, triptongos, subrayas grupos consonánticos, subrayas si hay hiatos. Tercero, sílaba ortográfica. Vamos a revisar esto antes de pasarlo a ver. 1, diptongos. 1, diptongos. Fenómeno que consiste en presentar y pronunciar dos sonidos de vocales en una misma sílaba. Dos sonidos de vocales en una misma sílaba. Punto seguido. Presenta las siguientes clases. Presenta las siguientes clases. 2 puntos aparte. Copiamos 1, creciente, decreciente y homogéneo. Copiamos 1. Bien. Los que han ido terminando han ido poniendo punto. Si a alguna persona le falta, pone slash, sino para borrar y continuar. Punto. Ya, perfecto. Y mira acá.
La concurrencia de vocales presenta tres casos. ¿De acuerdo? La concurrencia de vocales presenta tres casos. El primer caso, la combinación UE, UI. El primer caso es la combinación UE, UI. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la combinación UE, UI? ¿Qué nos dice? La combinación UE, UI, después de la consonante Q, jamás formará diptongo. ¿Por qué? Porque en esa posición la vocal U no se pronuncia. Yo digo, pues, que la vocal U no se pronuncia. Yo digo, por ejemplo, hay que quitar ciertas medidas. La vocal U no se pronuncia. Entonces, UE, UI, después de la consonante U, jamás formará diptongo, porque en esa posición la vocal U no se pronuncia. ¿De acuerdo? UE, UI, después de G, generalmente no se pronuncia por la misma razón anterior, que no se pronuncia la U. Yo hablo de guerra. La U no se pronuncia, no hay diptongo. Hablamos de guitarra. La U no se pronuncia, no hay diptongo. O, E, U, I, después de G, generalmente no se pronuncia, no hay diptongo. Profe, una pregunta, ¿por qué acá me dice jamás y acá me dice generalmente no? ¿Hay alguna excepción? Sí. A veces después de la G, la U tiene que pronunciarse. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos que se pronuncie, a la U se le colocan dos puntos encima. A esos puntos se les llama diéresis. Si la U lleva diéresis, se pronuncia y por lo tanto forma diptongo o diptongo. José de la Riva no es aguero, es agüero. Agüero. La U se pronuncia, ahí hay diptongo. Hablamos de un no es pingüino, es pingüino. La U se pronuncia, la U lleva diéresis. Pingüino. Coma, etc. ¿De acuerdo? El caso número 1 nos habla de la combinación UE-UI. Después de Q jamás forma diptongo. Después de G solo forma diptongo si la U lleva diéresis. A veces acá preguntan, no, profesor, y si ese es el caso, ¿por qué agua no lleva diéresis si la U se pronuncia? Porque agua es UA y diéresis se pone en UE y en UI. Acá es UA, acá lo necesito. Profe, y si no lleva agua, ¿por qué agüita si lleva diéresis? Porque en agüita la combinación es UI, por eso lleva diéresis. ¿De acuerdo? Entonces, UE, UI, después de Q, jamás. Después de G, solo formará diptongo si la U lleva diéresis. Solo forma diptongo si la vocal U lleva diéresis. Solo y solo en ese caso. ¿Correcto? Si se entendió, pones puntos. Si no, pones slash para volverlo a explicar. ¿Algún slash? Punto. Muy bien. Ponemos 2, triptongo. 2, triptongo. 2,
triptónico. Triptónico. Es el fenómeno que consiste en es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar tres sonidos de vocales, en una misma sílaba. Tres sonidos de vocales en una misma sílaba. Punto seguido. La estructura del triptongo es la siguiente. La estructura del triptongo es la siguiente. Dos puntos aparte. La estructura del triptongo es la siguiente. Dos puntos aparte. Copiamos la estructura del triptongo. Copiamos la parte de acá, por favor. Mira bien acá. Copiamos la estructura del triptongo, por favor.
A ver. Habíamos, a ver, veamos acá. A ver, veamos acá, mira. Revisa sílaba ortográfica, por favor. En A, subraya, se mantiene el diptongo. En B, subraya, se produce hiato. En C, subrayas, la H no impide la formación de diptongos. En D, subrayas, segunda vocal. En E, subrayas, segunda vocal. En F, subrayas todo. En F, subrayas todo. Muy bien. Habíamos definido diptongo ya. A ver, verifícalo, por favor. Si hemos definido diptongo, pones puntos, si no para definirlo, pones slash. Sí, yo creo que ya lo definimos, solamente que me están poniendo acá. Ya, perfecto. Ponemos 3, hiato. Ponemos 3, hiato. Hiato. Hiato significa separación. Hiato significa separación. Hiato significa separación. Punto seguido. Hiato es el fenómeno que no acepta. Hiato es el fenómeno que no acepta que dos vocales sucesivas formen una misma sílaba. Dos vocales sucesivas formen una misma sílaba. Sino que hará que cada vocal forme su propia sílaba, sino que hará que cada vocal forme su propia sílaba. Punto seguido. Presenta los siguientes casos. Presenta
los siguientes casos. 2 puntos aparte. Copiamos la parte de aquí. Copiamos la parte de aquí.
Ya. Los que han ido terminando han ido poniendo punto. Si a alguna persona le falta, pone slash, por favor. ¿Algún slash? Tengo. Muy bien. Préstame atención acá, mira. Préstame atención acá, mira. Esto ya está. Mira. Esto. El caso de la H intervocálica. ¿De acuerdo? Mira acá. Al carecer de sonido, la H intervocálica no influye en una concurrencia de vocales. No influye. Ni la ayuda ni la impide. Y se procede como si no existiese. Mira. A, O, Ro. ¿Qué concurrencia hay acá? Tenemos la A y la O. ¿Y la A-O qué forma? Acá se forma un hiato natural o simple. ¿De acuerdo? Hiato natural o simple. Yo digo, el paquete está ahí. ¿Qué concurrencia hay? Contienen la débil o cerrada. ¿Qué forma? Forma un hiato acentual o disolvente. Yo digo, por ejemplo, mira acá, yo digo, por ejemplo, saumerio. Yo digo, por ejemplo, fíjate, sau, me herió. Acá yo tengo dos concurrencias. A-U y O. ¿Y qué forma cada una de ellas? La débil está sin forma diptongo. Como va de fuerte a débil, decreciente. La débil está sin tilde, forma diptongo. Como va de débil a fuerte, creciente, etc. Entonces, la H intervocálica, al carecer de sonido, no influye en una concurrencia de vocales, no influye. Ni la ayuda ni la impide, y se procede como si no existiese. ¿De acuerdo? Se procede como si la H intervocálica no existiese. ¿Correcto? Mira cómo separo yo las palabras en sílabas. Con líneas bajas. ¿De acuerdo? Yo las separo con líneas bajas. ¿De acuerdo? Entonces, así vas a separar tus sílabas en la práctica que tenemos acá, ¿ya? En la siguiente página tenemos 20 palabras de la 1 a la 10. Aire, hay ausente, hasta limpia. Separas la palabra en sílabas con líneas bajas. Aire, 2. Hay, 1. Au, sente, 3. Aceite, 3. Ley, 1. ¿De acuerdo? Separa las palabras en sílabas de 1 a 10. Trabajamos.
Veamos. 6, deu, da, 2, 7, roi, co, 3, 8, hoy, 1, 9, bou, 1, 10, limpia, 2. Si estamos conforme, ponemos punto, si no ponemos slash. Punto. Perfecto. Mira acá, el caso número 3 es el caso de la Y o Y. La Y o Y puede sonar como consonante o puede sonar como vocal. Como consonante suena como doble L, como vocal suena como I. Puede sonar como consonante o puede sonar como vocal, como consonante o como vocal. ¿De acuerdo? ¿Cuándo suena como consonante? Escúchame, suena como consonante cuando va al inicio de la sílaba. Mira, ya te al inicio de la sílaba. Y, so al inicio de la sílaba. Pa, ara, gua, yo al inicio de la sílaba. Yuca al inicio de la sílaba. Cuando la Y o Y va al inicio de la sílaba, suena como consonante y no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y cuando suena como vocal, al revés, cuando va al final de la sílaba. Yo digo, por ejemplo, acá, muy. Acá suena así. Yo digo, estoy. Acá suena así. Yo digo, Uruguay. Acá suena así. Decimos, buey. Acá suena así. Correcto. Ahora, cuando suena como vocal, tiene capacidad para formar tanto diptongos como triptongos. ¿De acuerdo? Entonces, la Y o Y puede sonar como consonante o como vocal. Cuando suena como vocal, tiene capacidad para formar tanto diptongos como triptongos, sin problema. Forma tanto diptongos como triptongos, sin ningún tipo de problema. ¿Correcto? ¿Se entendió hasta ahí? Con esto terminamos todo lo referente a lo que es concurrencia de vocales.
La concurrencia de vocales incide ya en lo que es tildación. Entonces, vamos a hacer ahora una introducción a lo que es ortografía, tildación, porque ese es el tema ya de la próxima semana. ¿Correcto? Hasta aquí, ¿se entendió? Si se entendió, pones punto, si no pones slash. Punto, punto. Muy bien, no te olvides, ¿ah? Mira, estamos tratando de tocar en este ciclo, que es un ciclo bastante breve, las preguntas o los temas que siempre vienen en los exámenes de admisión. Hemos visto comunicación, siempre viene, realidad lingüística de Perú, lenguas amerindias, no amerindias, siempre viene. ¿De acuerdo? Estamos viendo concurrencia de vocales. Concurrencia de vocales hace como 3 o 4 años, o sea, 6 u 8 exámenes que todos los exámenes vienen. La próxima semana vemos tildación, que también es un tema que siempre viene. ¿De acuerdo? No te olvides para que no rompas tu secuencia, porque eso es peligroso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esto terminamos todo lo que es tildación, ¿ya? Ponemos casos especiales. Ponemos, por favor, casos especiales. Ponemos casos especiales. Casos especiales. A. Caso número 1. A. Caso número 1. La combinación. Caso número 1. La combinación. UE, UI. La combinación. UE, UI. Después de la consonante Q, después de la consonante Q, jamás formará diptongo. Jamás formará diptongo. Coma, y después de la consonante G, y después de la consonante G, solo formará diptongo si la vocal O lleva diéresis.
Si la vocal U lleva diéresis. Si la vocal U lleva diéresis. Punto seguido, ejemplo, copiamos la primera columna, queso, quitar, guerra, guitarra, abuelo, pingüino, etc. Copiamos la primera línea, por favor, tomamos nota.
Los que han ido terminando han ido poniendo puntos. Si todavía te falta, solamente son 2, 4, 6 palabras, pones slash. Punto, punto, punto. ¿Algún slash? Ninguno. Muy bien. Mira acá lo que te decía. Hacemos la introducción porque acá ya estamos hablando de tilde, que es ortografía. ¿Qué cosa es la ortografía? Etimológicamente, ortografía proviene de dos voces. Orto, que significa orden o corrección, y grafía, que significa gráfico, dibujo o escritura. Entonces, bajo esta etimología, ¿qué cosa es la ortografía? Es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo referente a la correcta forma escrita de la palabra, a la correcta escritura de la palabra. Para poder cumplir con su función, la ortografía se divide en 4 partes. Se divide en puntuación, signos de puntuación, uso de mayúsculas y uso de grafía. ¿De acuerdo? Los 3 primeros siempre vienen en todo examen de admisión. Uso de grafías nunca ha venido. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a preocupar de los 3 primeros. Tildación, signos de puntuación y uso de mayúsculas. La próxima clase empezamos con tildación. ¿De acuerdo? Terminamos la parte de acá. Ponemos B, caso número 2. B, caso número 2. B, caso número 2. La H intervocálica, la H intervocálica al carecer de sonido, no influye en una concurrencia de vocales. No influye en una concurrencia de vocales. Y se procede como si no existiese. Y se procede como si no existiese.
Punto seguido, ejemplo, copiamos los 3 ejemplos, ahorro ahí, saumerio. Copiamos los 3,
Ya, esperamos el detalle. La persona que puso el slash ya puso punto todavía. No se olviden, las personas que van terminando van poniendo punto. Si a alguno todavía le falta, la persona que puso slash, si todavía te falta, ponen slash. Si no para cortar, sino para conversar un minuto antes del descanso. ¿Algún slash? No. Muy bien. Ya, escúchame por favor, ¿ya? La semana antepasada, me parece, corrimos el tiempo del descanso y solamente te di creo que 5 minutos de descanso y hubo un montón de chicos que con justa razón reclamaron. Entonces, ahora vamos a salir a descanso y después del descanso solamente está para definir esto, que deben ser 2 o 3 minutos, pero para no cortarte por tu receso, ¿ya? Salimos a descanso, después de descanso terminamos de definir, ¿de acuerdo? Anda, refléjate, tómate algo y volvemos.